Entonces, detrás de agroecología hay muchos conceptos, no solamente es un montón de prácticas, ¿verdad? Sino que eso queremos también tocar esta mañana. Vamos a iniciar con una propuesta de contenido que traíamos. Primero, tocar el contexto ambiental heredado, porque hay algo que hemos heredado que es un deterioro, un contexto ambiental, ¿verdad? Que no lo podemos obviar, sino que tenemos que considerarlo dentro de nuestras perspectivas y dentro de nuestros retos presentes y futuros. Y después quería presentar el punto 3 de la agroecología como una alternativa. El punto 4, las prácticas agroecológicas para la conservación de suelos, la producción de granos básicos y pues esbozar algunas conclusiones. En el primer punto, el contexto ambiental, es un hecho, ¿verdad? Que tenemos un cambio climático que afecta todos los aspectos de nuestra vida, ¿verdad? Nos afecta en el cambio eh, de los hábitats para los parásitos, lo cual tiene un efecto sobre la salud, la salud humana, ¿verdad? Se estima que si suben la temperatura, que el nivel, el punto crítico, la alerta roja serían 2 grados, ¿verdad? 2 grados más a nivel mundial, pues se desencadenaría una serie de efectos, entre ellos en las mutaciones de elementos biológicos que son portadores de enfermedades, entre ellos pues los mosquitos y varios insectos como áfidos y una serie de elementos biológicos que traerían más enfermedades en el contexto biológico. Pero también se habla que tendríamos no solamente efectos en la salud, sino también en la biodiversidad. Es decir, habría un cambio de los hábitats, ¿verdad? Como sabemos, cada especie tiene un nicho ecológico y la parte de ese nicho ecológico, la temperatura, la vegetación, los alimentos que tienen ese nicho ecológico se modificarían. Por lo tanto, va a haber una afectación sobre la biodiversidad. Y la biodiversidad es definitivamente eh, ese gran eh, diversidad, esa gran riqueza que está detrás de nosotros en términos de plantas medicinales, de especies vegetales y de la cadena trófica, que es una cadena de alimentación en la cual nosotros estamos a salvo, porque hay una cadena que mantiene la vida no solamente en los árboles, sino también en el suelo. Y ahí vamos ya entrando a la parte de suelo. Entonces, todos esos componedores, descomponedores, constructores pequeñitos que son parte de esa biodiversidad en el suelo estarían también afectados. Bueno, los bosques, ni se diga, pues al subir temperaturas tendríamos efectos sobre incendios y también sobre especies que ya no eh, pudieran soportar esos hábitats, ¿verdad? Y en eso de los bosques y la biodiversidad, que son dos aspectos bien mezclados, pues habría efectos sobre los cultivos también, pero lo tocaríamos adelantito un poco más. Al afectarse los bosques, la biodiversidad, la capacidad de infiltración de agua, la disponibilidad de agua, principalmente de agua dulce, ¿verdad? Porque agua salada tenemos bastante, ¿verdad? Pero agua dulce, que es apenas un pequeño porcentaje, ¿verdad? Menos del 5% del agua total para agua dulce estaría afectado. Y ni se hable pues de la degradación de tierras
que junto con el problema de la deforestación sería un problema grandísimo y afectaría, por último, toda la producción de alimentos, de empleos y, como decía el doctor, de la lucha y compromisos que se tienen por acabar y reducir o acabar, ¿verdad? Este gran mal del hambre y restituir el derecho de la alimentación, que es un derecho humano. Entonces, estos son, perdón, varios aspectos y así pudiéramos tomar otros más, pero yo tomé esta gráfico que dicho sea de paso fue hecho en el INTA, ¿verdad? Y los créditos son para el INTA. En una presentación, pues yo allí vi que esto era muy bien enfocado y se puede aplicar a las diferentes formas. Este es un contexto que no es de un día para otro, ni de un año para otro. Esto lo hemos venido asumiendo como un contexto negativo, histórico, por el desarrollo del cambio climático, que no es nada más que las emisiones de gases de efecto de invernadero que las grandes potencias, ¿verdad?, hacen en el común ambiente que tenemos todos en la Tierra y que han elevado los niveles de dióxido de carbono, de nitrato, de amonio, amoníaco, pero principalmente el CO2. Entonces, esta acción antropogénica por acción del hombre ha creado pero principalmente de las grandes economías industrializadas. Valga decir pues que en Nicaragua nuestras emisiones son ínfimas, pero sin embargo hay compromisos, ¿verdad?, del Estado nicaragüense, del gobierno y del pueblo de Nicaragua para reducir esas emisiones y adaptarnos también a ese gran golpe del cambio climático. Entonces tenemos ese contexto. Este contexto nos afecta a todos por igual. Vamos a continuar. En Nicaragua, ese contexto va a tener un impacto ambiental, diríamos, descomunal. Para el 2100 se espera, fíjense bien, las franjas rojas. Pongámosle mente a las partes de las franjas rojas, ¿verdad? Tendríamos aumentos absolutos, ¿verdad?, de nuestra temperatura, ¿verdad? Se habla de 2 grados, pero a nivel global, ¿verdad?, que sería el nivel de desastre completo. Pero hablaríamos a nivel nacional, de hasta aumentos de 3.7 grados para la parte de la franja del Pacífico, y para la parte de la franja de Laguna de Perla, Bilwi para arriba y las minas, pues tendríamos un efecto grandísimo de 3.3 grados. Y en medio tendríamos afectaciones también, lo cual podría reducir, ¿verdad?, nuestra capacidad productiva, ya que estamos hablando que la franja del Pacífico es una franja productora de granos básicos. Estamos hablando del tema de granos básicos, pero también pongámonos a analizar que tendríamos un efecto no solamente sobre la floración, ¿verdad?, de algunas especies, ya sea de frijol o efectos que pudieran tenerse sobre maíz o algunas especies de sorgo, pero también sobre la vegetación general que es necesaria, ¿verdad? Ese es como, digamos así, es como ese ambiente que es necesario, que no es productivo, pero que es de la biodiversidad auxiliar, de la biodiversidad es benéfica para la producción en general. Y
ni se diga los millones de millones de organismos que viven en el suelo y que nos olvidamos muchas veces, ¿verdad? Y que son claves para descomponer la materia orgánica y enriquecer los suelos. Entonces tendríamos también un escenario, ¿verdad? Bastante pesimista, digámoslo así, bastante oscuro en el sentido del cambio climático generado por ese cambio climático global que tendría un efecto sobre nosotros en el cambio de nuestras condiciones de producción. Hay otra condición que recuerdo que en una ocasión el Banco Central hicimos una presentación para el Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio y presentábamos este mapa, ¿verdad? Y yo me recuerdo que eh, el compañero Laureano nos preguntó a él, Benes y a mí, que cómo era posible, ¿verdad? Que si tuviéramos sobre utilización de suelos cuando tenemos más de 2 millones de hectáreas disponibles para producción, ¿verdad? Es decir, tenemos tanto suelo, y esa es la contradicción, ¿verdad? Tenemos tanto suelo disponible en el país y cómo es posible que hablemos de sobreutilización. Así, es una pregunta súper interesante, ¿verdad? Que siempre nos recordamos en el sentido de que hay áreas que son altamente productivas en la parte central de Nicaragua, todos los valles que son altamente productivos, que le hemos echado históricamente. Esto no es de 2006 para acá, 2007, no, esto es histórico, ¿verdad? Desde los años 60, 50, desde que se comenzó a producir, se le ha echado a unas áreas toda la candela en materia de producción, ¿verdad? Por decir algo, se le ha sobreexplotado, se le ha sobreutilizado. Y esas son las áreas que vemos en rojo, ¿verdad? Que vemos en rojo. Parte también aparece el Pacífico, también, que es un área ya no basiquera, y también la parte central, que también es súper importante en la producción de frijoles, maíz, sorgo y otras especies importantes, sobre todo la parte de hortalizas también. Entonces, tenemos este otro escenario que es nuestro, ¿verdad? Que probablemente esto sí sea producto de la herencia que nos dejó la Revolución Verde a la aplicación de tantos plaguicidas, ¿verdad? Es verdad, muchos productores te dicen, ¿verdad? No podemos producir si no tenemos un veneno, un plaguicida, pero también estamos matando a los buenos, ¿verdad? A los que están haciendo el trabajo de producir y de darnos ese ambiente sano, ¿verdad? Que son todos los microorganismos, constructores, descomponedores, y que son prácticamente parte de esa vida. Recordemos, no podemos hablar solamente del suelo. El suelo está unido al agua. Entonces, si ya se afecta el suelo, también se afecta el agua. Y sin agua no hay vida. Esa es otra gran realidad. Esto de aquí tenemos pues que hay una también desde el año 69, imagínense, 50, 60 hasta el 2015 tenemos una deforestación histórica, ¿verdad? Que también es parte, digamos, de nuestra condición como países afectados, lo cual se ha venido, digamos, se ha venido reduciendo, ¿verdad? Se ha venido frenando con muchas acciones, compromisos de las organizaciones, del MARENA, del Sistema Nacional de Producción y Consumo y Comercio, pero ustedes saben, es un proceso paulatino, ¿verdad? Hablamos que esos bosques se han perdido con casi 150.000 hectáreas, equivalente a unas 16 megatoneladas equivalentes de CO2, ¿verdad? Principalmente en los bosques latifoliados.
¿verdad? Estas son parte de esos compromisos, de esos datos que Nicaragua genera para decir, bueno, esto es lo que nosotros estamos emitiendo, pues vamos a hacer todo lo posible por reducir eso, y eso es un proceso que lleva a muchas organizaciones y muchos actores, es decir, es un proceso de participación de muchas instituciones y también de los mismos productores, ¿verdad? Eh, entonces, esas son condiciones que tenemos en el país, ¿verdad? Y que son un punto negativo para esa producción, pero lo hemos heredado de esos sistemas de producción convencionales, basados en la quema, basados, bueno, hace unos 15, 20 años, un productor te decía, mire, si no quemo, no produzco. Hoy, actualmente, vemos que hay una gran cantidad, la gran mayoría de productores que no queman y están enriqueciendo su suelo, están fijando carbono, de ese exceso lo están fijando en su suelo. Eso es una gran condición. A nivel de Centroamérica, según Euroclima en el 2013, más del 70% de los suelos en Centroamérica se encuentran en un proceso de degradación plena, ¿verdad? En Centroamérica, y también efectos que tenemos sobre la pérdida de materia orgánica, la pérdida de materia orgánica, eh, pérdida de la fertilidad del suelo, compactación, ¿verdad? Por sobreuso de maquinaria, piso de arado, menos infiltración de agua, más escorrentía superficial, más erosión hídrica, ¿verdad? Disminución de la infiltración y por lo tanto, y ahí si no infiltramos, es decir, no ahorramos agua en el campo, en el territorio, en la parcela, pues, ¿de dónde va a tomar las raíces después de nuestros cultivos? Entonces, hay definitivamente un impacto sobre estas condiciones que son las que hablamos, ¿verdad? No solamente la semilla, ¿verdad? En la cual se ha hecho un gran esfuerzo por tener semillas adaptadas a estas condiciones, pero también es ayudarle a esa semilla con el alimento, que es el suelo, el agua. Sin eso no podrán producir. De toda esa desastre mundial que se ha generado, bueno, qué alegre fue escuchar y leer, pues, que la relatora de las Naciones Unidas para el derecho a la alimentación, ¿verdad? Dijo que la producción, que solo aumentar la producción no resuelve el problema del hambre, la pobreza y el cambio climático. Se necesita, y esto fue una grata sorpresa, que a nivel de las Naciones Unidas, aunque sea a nivel de eh, discurso, se reconozca que la agroecología puede ayudar a los sistemas alimentarios a adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático. Y también califica la agroecología como enfoques auténticos de agricultura resilientes al cambio climático. Es decir, que si asumimos como política de producción un sistema basado en la agroecología, estaremos asumiendo también un sistema que productivo de alimentos, pero que también es resiliente al cambio climático y que puede disminuir aquellas eh, emisiones de gases de efecto de invernadero, ¿verdad? Principalmente si hablamos en la producción en ganado, ¿verdad? De metano o simplemente a través de reducir las quemas, que es uno de los efectos importantes de la agroecología, aumentar los reciclajes.
Esos sistemas agroecológicos en la práctica tienen nombre y apellido. Son familias campesinas. Son familias campesinas eh, que quieren una sociedad próspera, que es justa, que es resiliente, que es soberana en el sentido de su producción, no solo de la seguridad alimentaria, sino de la soberanía alimentaria, que podría ser un concepto, si lo tomamos así, la capacidad que tiene un país, un territorio de alimentar su propia población. Eso es importante. Esa agroecología está en manos de esos pequeños productores. ¿Y por qué no en manos de los grandes? Porque los grandes están dedicados al agronegocio, ¿verdad? Al agronegocio. Y todos somos importantes, ¿verdad? Se ha dicho, ¿verdad? Pero también hay opciones para producir agroecológicamente para los grandes, no solo para los pequeños. Pero vemos pues que los grandes no viven en la finca, tienen un mandador, tienen otra estructura, es un status quo socioeconómico, no es para vivir de eso, sino es como un estatus tener su tierra, tener a alguien que se los vea y ir de vez en cuando por allá a hacer un poquito de picnic, pero no están poniendo el pellejo como ponen nuestros campesinos, nuestras familias campesinas en el día a día de la producción. Esa es una gran diferencia. Entonces, eso es importante. Estas familias de productores producen cerca del 70% de la alimentación. Este es un dato global, global. En Nicaragua puede ser un poquito mayor. Y creo que nosotros escribimos un artículo donde llegamos, creo, al 80%. Y en algunos rubros, como con los cerdos, en aves y en lo que es grano básico. Creo que andamos casi en 95, pues, casi el 100% de alimentos que produce eso, familias campesinas, ¿verdad? Familias campesinas. Eh, y no solo eso, producen alimentos. Son tan eficientes esos pequeños productores que apenas usan el 30% de la tierra global para producir el 80%, 70% de los alimentos. Hacen uso apenas del 30% del agua para producir 70% de alimentos. Hacen uso del 20% de combustibles fósiles, ¿verdad? Que no son renovables, de fuentes renovables, para producir ese 70%. Cuando le damos vuelta a la moneda y vemos al otro lado, la producción convencional, la producción de el que ve al alimento como una mercancía, ¿verdad? Para el intercambio en el mercado. O sea, la gran producción, el gran productor, el que produce para la exportación sin menospreciar, hace todo lo contrario, produce menos alimentos con mayor uso de recursos naturales. Pudiéramos decir que de ese 70%, el 30% lo producen los grandes productores, pero con el 70% de la tierra disponible para la agricultura, ¿verdad? Es decir, es una producción bien baja en términos eficientes, ¿verdad? Y de generación de alimentos, de seguridad y soberanía alimentaria. Esta agroecología, ¿verdad? Entonces, está en manos de estos productores, pero podríamos decir que, ¿qué cosa es agroecología? ¿Qué cosa es agroecología? ¿Por qué la agroecología está llamando la atención a nivel mundial para reducir esos grandes problemas que estamos aquejando, ¿verdad? Que no se han producido de un año para otro, sino que es una herencia histórica negativa que nos afecta y que nos puede dañar en nuestra sobrevivencia como nación.
Entonces, aquí tenemos los 10 elementos de la agroecología. Los 10 elementos de la agroecología. Como decíamos, suelo y agua es importantísimo. Claro que sí, esa es la base. Pero sobre ese suelo hay que aumentar la biodiversidad. Y no solo la biodiversidad vegetal, sino que la biodiversidad animal también. Hablemos de peces, hablemos de tilapia, hablemos de maíz, frijoles, pero hablemos también de otras especies que nos vengan a aumentar esa diversidad. Porque también esa diversidad nos da bastante seguridad en el sentido de que tenemos un capital andante, ¿verdad? Un chanchito, un peligüey, un pez, ¿verdad? Que además contribuye a mejorar nuestra dieta, que es otro elemento importante en este enfoque de agroecología. Entonces, agroecología no solamente son prácticas, sino que es diversidad. En el centro, mira unos engranajes ahí ustedes como que fuera una maquinaria, ¿verdad? Engrasada, pues esa sinergia significa cómo esa diversidad, ¿verdad? Se complementa con el suelo, la planta, el agua, los micronutrientes, los macronutrientes, la vegetación, las áreas de cobertura que tiene el suelo con materia orgánica. Toda esa parte hace sinergia. Sinergia quiere decir que cuando hay más diversidad tenemos más fauna benéfica que nos transforma esa materia orgánica en un gran capital para la fertilidad del suelo. Y si tenemos una alta diversidad, una alta sinergia, hacia la izquierda tendremos un mayor reciclaje y una mayor eficiencia. Y todo eso a la derecha se complementa con una mayor resiliencia, que pudiéramos hablar que no solamente es una resiliencia ambiental, sino que es una resiliencia social, cultural y económica también, ¿verdad? Y es importante que aquí ustedes abajo, no se lo están viendo, hay 3 elementos que son valores humanos y sociales, creación conjunta e intercambio de conocimiento y las tradiciones culturales alimentarias. Me voy a detener, si me lo permiten, me van a disculpar un momentito en estos 3 elementos que están en la base. Porque esos 3 elementos que están en la base los hemos olvidado también históricamente. Hemos, ¿verdad? Por herencia de la agricultura convencional, pues hemos pensado, pues, ¿verdad? Que necesitamos semillas, necesitamos insumos, necesitamos tierra, tractor, si las condiciones lo permiten y todo eso, ¿verdad? Y ya está, ya se produjo y listo, ¿verdad? Pero hay elementos importantísimos. Me quiero referir a la creación conjunta e intercambio de conocimiento. Por ejemplo, todos los talleres de capacitación que se promueven desde el INTA están dirigidos a crear, a intercambiar esos conocimientos. Ya el enfoque, hasta donde he visto yo, ¿verdad? El INTA ya no es el enfoque del ingeniero que se baja de la camionetona o de la moto a decirle al productor qué es lo que tiene que hacer, sino a intercambiar conocimientos, porque eso significa que la posición de nosotros como técnicos se ubica en un plano horizontal, no en un plano vertical. Es decir, más solidaridad, más diálogo, más diálogo de saberes. Y eso nos lleva a otro aspecto muy importante, que son valores humanos y sociales. Y el primer valor humano y social es el empoderamiento de la mujer.
el empoderamiento, el papel que tiene que jugar la mujer dentro de estos sistemas productivos, el papel que tienen que jugar los jóvenes, ¿verdad? Dentro de estos sistemas productivos, ¿verdad? Son elementos importantísimos dentro de este enfoque. Es decir, visibilizar el trabajo que es muchas veces invisible, ¿verdad? Trabajo de la casa, el trabajo que realiza la mujer en el campo también, ¿verdad? Yo quiero aquí recordar que cuando hicimos el estudio del TAPE en 15 fincas, 15 fincas de las regiones del INTA, todas las regiones de las sexta, 6, 7 regiones, encontramos que las fincas que eran manejadas por mujeres eran las fincas más eficientes económicamente, es decir, más rentables. Hicimos algo interesante con el INTA. Pusimos una finca, me recuerdo el caso de San Juan de la Playboy, una zona súper seca, una productora al lado de un productor. Sus numeritos al final, ¿qué dijeron? Diría el doctor Perosa, los números hablan. Cifras rojas, o sea, operando con pérdidas en el productor, mientras que la productora tenía una ganancia, una riqueza, no solamente financieramente en el flujo de caja, sino que en su terreno, en su biodiversidad. Y eso lo comenzó con la biodiversidad. Y no dejaría de mencionar una cosa que se está promoviendo muchísimo a través de las ferias y que es las tradiciones alimentarias, ¿verdad? Vemos cómo ahorita se está promoviendo la parte de verano, toda esa tradición alimentaria, la sopa de queso, esto y lo otro. Eso es importantísimo porque dentro de este sistema alimentario es el que abastece toda esta parte de tradiciones y culturas alimenticias. Y eso nos hace resilientes, eso nos hace fuertes como nación, porque tenemos una tradición, ¿verdad? Nuestra tradición no es la hamburguesa de McDonald's, nuestra tradición es el gallo pinto, ¿verdad? Entonces, aunque por ahí, pues, vayamos un día y nuestros hijos nos piden, o nuestros nietos, etcétera, pero también hay que enseñarle que tenemos una tradición que viene, ¿verdad? De esa cajeta de zapollol que ya no se mira, de ese frijol mono, de ese frijol bayo, de ese frijol, ¿cuántos tipos de frijoles conocíamos chiquitos, ¿verdad? Que nos mandaban a comprar nuestras madres. Van a comprarme frijol bayo, mono, el otro, que eran diferentes tipos, ¿verdad? Ahora tenemos que rescatar esas tradiciones, eso es importante. Y por último, tenemos fuera del corchete dos elementos importantes, que es la gobernanza responsable. Eso quiere decir que las comunidades, el productor, tiene que ser responsable en el manejo también de esos recursos naturales y buscar formas de gobernanza. Y las cooperativas son una forma de gobernanza, ya que lo mencionaba el doctor, ¿verdad? Las cooperativas hacen esa gobernanza responsable, hacen esa administración sostenible de esos recursos naturales porque saben que son la base de esa producción. Y por último, la economía solidaria y circular. Circular porque hay nomasito en la comunidad y solidaria porque tenemos que enseñarle al consumidor que hay un montón de familias pequeñas, ¿verdad? Que nos están produciendo, que nos están abasteciendo de este alimento para el día a día, ¿verdad? Que llevan nuestra comida a la mesa, es que producen esa comida, ¿verdad? No son los supermercados, como le preguntaron a un muchachito, ¿dónde se produce la comida? En el país, en el supermercado. No, es la familia, ¿verdad? Es la familia productora que nos está. Entonces, por eso ese nombre de solidario también. Entonces, discúlpeme que me tomé tiempo en eso, pero también es importante hablar de la agroecología, porque la agroecología es más que prácticas, es más que echar estiércol, compostaje mineralizado, es mucho más que eso. Entonces ya voy a caer en el tema eh, de
las prácticas de suelo y agua. Miren, de esos eventos extremos de cambio climático, hay tres grandes componentes que son afectados: la diversidad vegetal, la complejidad del paisaje, ¿verdad? Ustedes saben cómo se derrumban los cerros, ¿verdad? Hemos visto en las noticias últimamente, ¿verdad? Cómo se derrumban esos cerros. O sea, es el paisaje circundante que al ser débil también se viene. Tuvimos un problema nosotros aquí con la lluvia de estos dos huracanes que nos pasaron el año pasado, ¿verdad? Donde hubo revenidas, hubo deslave, ¿verdad? En, en, en condiciones que afectan todo el sistema productivo, o sea, no solamente los cultivos, sino el paisaje y por último el suelo y el agua. Entonces nos vamos a enfocar en esta parte de manejo de suelo y agua que es importantísimo, ¿verdad? ¿Qué prácticas agroecológicas contribuyen para esa producción? Primero tendríamos que decir que cuando una finca se transforma como dicen, pues de quimiquera, de químico, hacia orgánico, hacia agroecológico, no es de un solo mamonazo, bangamba, de un día para otro ya no echamos nada. Podemos ver el caso de Sri Lanka. Sri Lanka es un país que su gobierno dijo, promovamos la agroecología, la agricultura orgánica, ahora en adelante nadie echa químico, ¿verdad? ¿Qué pasó? Al día siguiente una hambruna de los 11,000 diablos, hermano. ¿Por qué? Porque no pasamos estos pasos. Primero hay que hacer un paso progresivo, al suave, ¿verdad? De eliminación de insumos agroquímicos. Es decir, vamos a seguir echando químico, pero reduciendo las cantidades, combinándolo con la parte orgánica. Y después vamos a un segundo nivel donde ya se sustituyen esos insumos sintéticos, ¿verdad? Ya. ¿Cuánto tiempo es eso? Depende de cómo estaba el enfermo, es decir, la finca. Si la finca estaba muy dañada, había mucha degradación del suelo y de todos los microorganismos, pues eso lleva más tiempo, ¿verdad? Y después va el rediseño del sistema y por último la articulación agroecológica. O sea que esto es un proceso de conversión, un proceso de transición. No es de un día para otro. Entonces, y eso los muchachos técnicos del INTA, compañeras, los compañeros, están muy claros de eso y es un tema muy importante, este tema es muy importante. Se cree que de un día para otro. No. Podemos afectar la producción de un productor que depende su ingreso, su vida de eso. Entonces tenemos, ya cayendo en materia, por último, finalizando, algunas las prácticas agroecológicas para esa producción de granos básicos y que también pues se aplica a todos los tipos de producción, porque sin agua, sin suelo, como decía el doctor Benavides, pues, esa es la vida, esa es la base, ¿verdad? Un primer punto que decíamos nosotros es conservar agua. Y el agua hay que almacenarla. ¿A dónde se almacena el agua? Se almacena en el suelo, ¿verdad? La raíz no absorbe agua del charco, absorbe agua de los poros del suelo. Una vez que ha caído esa humedad, hay unas partículas pequeñitas de agua. De esas pequeñitas partículas la que se alimenta y va a través de eh, los vasos conductores de las plantas, ¿verdad? Pocas plantas no tienen eso. La mayoría de las plantas tienen que hacerlo a través de las raíces. Pocas solo pueden sobrevivir en condiciones de anegamiento como el arroz, pero en la mayoría de nuestra producción de cultivo necesitamos que almacenar esa agua y usar todas las técnicas que podamos y los recursos locales para almacenamiento. Esa sería una primera práctica, porque sin esto no tenemos nada de esa agua. Podemos, fijémonos en la figura, en la fotografía de la parte izquierda, superior izquierda, cómo la vegetación
se beneficia de esa agua que está retenida en esa presita. Es decir, esa agua se mueve hacia esas otras áreas, ¿verdad? Y enriquece nuestro suelo, no solamente el área, pero también esa agua se puede, con alguna bombita, ¿verdad? De esa que no son tan caras, estamos hablando de medio caballo o algo así, de un cuarto, podemos jalarlo para una pila y ahí de esa pila la almacenamos más grande y después la dejamos caer para áreas de otro tipo de cultivos o simplemente desde aquí construimos eso alto y ya después lo dejamos por gravedad. Esa es una primera práctica que creo que nos quedaría muy claro, ¿verdad? De la importancia de eso. Otra práctica es ya las intervenciones por ejemplo, Marena ha hecho este tipo de prácticas en el norte, donde ya se habla de cuencas hidrográficas. Es decir, ahí miramos 3 grandes espejos de agua. Esos espejos de agua pueden tener fácilmente más de 100 metros cúbicos de agua almacenada, mucho más, y que de eso va a enriquecer la cuenca, va a crear y a activar esos ojos de agua que decían nuestros abuelos que existían y que ahora pues hay que recuperarlos. El otro gran aspecto es el manejo ecológico del suelo, ¿verdad? Eh, estas, aquí tenemos el efecto, ¿verdad? Que producen los microorganismos que hablábamos del efecto del papel, del rol que ellos juegan, un rol importantísimo, las micorrizas, ¿verdad? Que permiten que haya más exploración. El compañero del Benet estaba presentando un día de esto en un programa el efecto de las micorrizas, cómo se están usando los bioinsumos para la producción, ¿verdad? Y recordemos pues que el INTA tiene biofábricas, tiene centro de bioinsumos y esas son alternativas agroecológicas para un manejo ecológico del suelo, ¿verdad? Y que son importantísimas en la producción para enriquecer, no solo para producir, sino para enriquecer y recuperar el capital que tiene el suelo, el capital que lo hace rico, ¿verdad? Que es esa materia orgánica que vemos ahí. Esa franja negra es la franja, perdón, que nos proporciona los nutrientes, nos proporciona la infiltración de agua, vemos cómo se desarrolla ahí la mayor cantidad de raíces, vemos raíces que van verticales, horizontales, es decir, ese es el paraíso que necesitamos reconstruir otra vez en los suelos degradados. La materia orgánica es esa base. Esa materia orgánica la tenemos que aplicar a través de abonos, a través de desechos, de compost mineralizado, del rastrojo que hay que dejar arriba. Claro, siempre una combinación hay que ser racional también si se utiliza para una parte para alimentación animal, pero hay materia orgánica para reciclar en la finca de todo tipo, ¿verdad? Y ese reciclaje no solamente es lo que hablábamos, vean, biomasa, fertilidad del suelo, todo eso que vemos como basura a veces, esa basura tiene un gran valor enorme, ¿verdad? Enorme, es un gran capital, es dinero. A la larga es gran cantidad de dinero que se acumula en el suelo. El manejo de la fertilidad a través de la hombricultura, nada que tenemos una gran fuente de proteína como alimento, pero también tenemos producción de materia orgánica que podemos integrar en nuestros suelos en áreas pequeñas, ¿verdad? En áreas pequeñas. Las curvas a nivel, las labranzas en contorno, las acequias de ladera. Hay que hacer diversas actividades para captar esa agua.
¿Cuál es el problema? Y, y me decía mi hijo, papá, realmente aquí ya no hay invierno ni verano. Aquí es un verano con algunas lluvias. En eso, para ahí vamos, ¿verdad? Y ya no es el invierno y que ahora ya comenzó a la llovera, sino que es seco y ocasionalmente, eventualmente, caen lluvias. Entonces tenemos que hacer una cantidad de obras para captar esa agua, captarla, que no se nos pierda. Entonces tenemos que buscar otra vez esas experiencias que aquí hubieron en los 80 con el movimiento campesino a campesino de conservación de suelo y que ahora se promueven también dentro de ese, dentro de los intercambios que se hacen con los técnicos y los productores. Ahí tenemos vegetación que está sembrado en ladera, pero que está protegido también. Ahí tenemos maíz con, con musácea, pero están en curvas a nivel, ¿verdad? Aquí tenemos, puede ser eso, zacate limón, puede ser vetiver, puede ser cualquier especie, pero tenemos una protección de ese suelo. Si ese suelo se nos va nuestro capital con el cual sobrevivimos. Y así, no solamente barreras vivas, sino barreras muertas. Y ahí pues tenemos que hablar de los sistemas que son igual, por ejemplo, ¿verdad? Que se han promovido por el INTA en la zona norte, donde para utilizar las condiciones de árboles con granos básicos, con grandes, muy buenos rendimientos, muy buenos, y protección del suelo, protección y retención de humedad del suelo en condiciones, por ejemplo, de condiciones planas. Ya esto se diferencia con lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Damos esa pendiente ahí, ¿verdad? Esa pendiente con esta otra pendiente donde tenemos prácticamente un menos de 5% áreas planas para producción de granos básicos. Manejo de rastrojo para mantener la humedad del suelo, estabilizar la temperatura, reducir la erosión. No llovió 3 semanas, comienza la planta a ponerse tristona, ¿verdad? Como cuando lo cortan los chavalos, las chavalas, y se pone tristona de pronto, pero si tiene esa rastrojo, pues va a mantener mucho más tiempo la humedad. Vamos a resistir más eso que decíamos que llueve de un día para otro, o si no nos cae un mamellazo de agua de unos 50 milímetros un día y dejó de llover 3 semanas. O sea, hay que buscar cómo captar esa agua. Todas estas prácticas contribuyen a captar esa agua importante. Aquí tenemos cobertura de suelo con labranza mínima, importantísimo para la conservación de suelo. Y también no olvidemos pues la parte de mejoramiento de las semillas y el excelente trabajo que el INTA hace con los bancos de semillas, ¿verdad? Que antes era un problema, ¿verdad? Ya para ahorita, la siembra de primera, andar buscando la semilla, pues ahora hay una organización comunal, comunitaria, donde los líderes y las lideresas campesinas están manejando esos bancos de semillas, con material mejorado que el INTA ha producido para las diferentes condiciones que tiene el territorio, las condiciones de edafoclimática, ¿verdad? Porque no es correcto decir condiciones agroecológicas. Así nos decían antes los profesores, pero es que los profesores, pues, recuérdense que a veces se les va pues las cosas, ¿verdad? No son condiciones agroecológicas, son condiciones edafoclimáticas. Agroecología es otra cosa. Así me enseñó un profesor a mí, pues, pero el que me daba agrostología, pero, pero bueno, no sabía él de estas cosas, ¿verdad? Pero sí, para que hablemos, dice, a veces vemos un escrito que dice, las condiciones agroecológicas de Jalapa. No, son las condiciones edafoclimáticas, porque agroecología es otra cosa. Ok, entonces la semilla es importante,
Porque si ya tenemos recuperado el suelo, necesitamos un buen material, ¿verdad? Que nos dé más rendimiento, porque ya le podemos dar de comer a esa planta con esa agua, con esa recuperado ese suelo, recuperado la fertilidad y el agua. Y aquí tenemos a todos eso que decíamos, ¿verdad? Miren, si esos animalitos que están en el suelo y en las plantas y que viven junto con nosotros aumentaran de tamaño unos 50 veces, nosotros no nos miraríamos porque son demasiados, son millones de millones, ¿verdad? Entonces aquí tenemos grandes opciones y todo eso lo hacen los microorganismos. Caldo sufocálcico, los caldos bordelés, ¿verdad? Tenemos los hongos entomopatógenos, los Beauveria, metarrhizum, tricoderma. Bueno, hay una gran cantidad de opciones que se están haciendo en el Centro de Bioinsumos, en el INTA, y que también con productores se pueden hacer en el campo, con laboratorios rústicos para la producción agroecológica, el manejo agroecológico de las plagas y enfermedades. No olvidemos una práctica importantísima, que es la energía. La energía para generar nuestros gases para metano, para captarlo y producirlo y usarlo en nuestra iluminación de la finca, pero también para la cocina. Es decir, esa es energía pura. Y estamos haciendo también una práctica que evita nuestras emisiones, aunque sean pequeñas, pero son compromisos que se han asumido a nivel internacional de nuestro gobierno para reducir esas emisiones. Esto es una opción importantísima. Y por último, quisiera mencionar que una golondrina no hace verano, ¿verdad? Podemos tener un sistema muy lindo agroecológico, pero si está rodeado de un paisaje degradado, en cualquier momento ese sistema es débil y no es fuerte. Hay que buscar cómo hacer también una restauración del paisaje, porque recordemos, entre más paisaje, más ambiente, es mucho más importante. Esto es como un útero, ¿verdad? Donde está nuestra finca, pero que está rodeado, ¿verdad?, de toda esa riqueza. Y necesitamos mejorar eso para que nuestra finca crezca sanamente y se desarrolle como se desarrolla un niño sano en el vientre de su madre, pero que necesita todas las otras condiciones. O sea, de esa manera es como la matriz ambiental, la matriz paisajista, ¿verdad? Que no solamente es la parcelita, sino que también la comunidad, no solamente los árboles, la gente, los protagonistas que están en esa. Método biointensivo también es otra opción muy importante para la producción. Y por último, las ferias agroecológicas. Tenemos que acercarnos como una práctica al consumidor y tenemos que decirle al consumidor, mire, no es el supermercado que produce la comida, somos nosotros los productores agroecológicos. Conclusiones. Me disculpan que, bueno, no me dijeron el tiempo, por eso yo me agarré, ¿verdad? Me despaché hermoso con la cuchara, pero ya llegamos al final. Las conclusiones es que en Nicaragua la agroecología es la opción, ¿verdad? Una de las opciones, ¿verdad? Para la seguridad alimentaria, para la soberanía y seguridad alimentaria, la resiliencia al cambio climático, ¿verdad? Y que tiene como centro la agricultura familiar de pequeña escala como el principal motor, como el protagonista de su futuro. Y el otra gran, conclusión es que el personal técnico del INTA está capacitado, ¿verdad?, para dar seguimiento a través de esos bonos tecnológicos, fortalecer la resiliencia y la agroecología con estas prácticas como protagonistas.
Muchas gracias, compañeros y compañeros, y espero haberle aportado algo, no haberlo confundido, ¿verdad? Ese sería mi mayor deseo de haber hecho. Muchas gracias.